Gloria a Dios. Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 39. Vuelvo a repetir, vamos a ir leyendo. Gracias, mi María. Vamos a ir leyendo conforme nos vamos explicando, ¿vale? Bien. Voy a poner mi Biblia de este lado porque estoy muy chaparrita y aquí me cuesta mucho trabajo leer, ¿saben? Por más tacones que me pongan, no le llego. Nomás no le llego. Bien. El Espíritu da avivamiento. Quisiera empezar haciendo unas preguntas, si no les molesta, y si quien quiera contestar, igual no voy a decirle a todos, no, ay, tú fulanito, tú sultanito, para que no se espanten. Entonces, ¿quién me quiere decir qué puede significar la palabra avivamiento? Un despertar. Un poquito más específicos. ¿Qué puede ser el avivamiento? Alegría, dice la hermana, un despertar. Algo que estaba dormido y vuelve otra vez a avivarse. Algo que estaba dormido y vuelve, perdón. Manifestación del Espíritu. Pues la palabra avivamiento tiene que ver con vida, ¿cierto? ¿Saben ustedes que nuestro día dominical empieza a darnos a nosotros, los que vamos a exponer, lecturas desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? Nos da lecturas toda la semana. Y les voy a compartir un poquitito nada más de cuáles son las lecturas o cuáles fueron las lecturas de esta semana. El primero fue el lunes, decía efecto de la palabra. Y nos mandaba Segunda de Reyes capítulo 23 versículos 1 al 4 y hablaba de cuando fue leída la palabra y hubo un cambio radical en la gente que escuchaba la palabra. Dice que el rey Usías los llama y entonces todos se postran y reconocen quién era Dios. Era el poder de la palabra. El lunes, el martes, la humildad delante de Dios, y habla de Segunda de Crónicas capítulo 7 versículos 12 al 16, cuando Salomón dedica el templo y le dice: Señor, pues esta es tu casa, eres bienvenido, la he hecho para ti. Y el Señor le responde la oración a Salomón y le dice: yo estaré en ese lugar, y la oración que hagan en ese lugar, oración que será escuchada. Pero había una condición, dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo estaré atento, yo escucharé. No habrá necesidad que el pueblo no venga y ponga en esta casa que yo no oiga. Martes, miércoles, un viento de avivamiento. Y esa me impactó, siempre me ha gustado Ezequiel, el libro de Ezequiel. Hermano, léalo cuando tenga oportunidad, pero es un libro de verdad extraordinariamente que la realidad supera la ficción. Habla cuando el profeta Ezequiel es enviado a predicarle al valle de huesos secos. Y la palabra de Dios le dice: hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos secos. Pero dice que eran montones de huesos secos en extremo. Así lo menciona la palabra. Y dice: mira, primero voy a poner tendones que van a cubrir los huesos. Luego se levantará músculo y después lo cubriré con piel. Lo mencionamos hasta la piel chinita se pone, ¿no? Y dice la palabra del Señor que cuando Ezequiel empieza a profetizar, se empieza a escuchar un crujido increíble. ¿O alguna vez han escuchado cuando se quiebra un hueso? En algún video, o a lo mejor hasta alguno de nosotros nos ha pasado, ¿no? Se escucha así, pero fuerte. Ahora imagínate miles de huesos juntándose. ¿Qué estruendo sería ese? Y luego empezar a ver que se van cubriendo los huesos de músculos.
Y después, perdón, de ligamentos, dice la Biblia. Y después de los ligamentos, de músculos. Y después del músculo se va cubriendo de piel. Y le dice: hijo de hombre, ahora, predica, ahora levanta tu voz y profetiza que el Espíritu dé vida a estos huesos secos. Y Ezequiel empieza a profetizar que Espíritu venga y dé vida a los huesos secos. Porque ellos darán reconocimiento de quién es Dios en Israel. Yo leía esta parte igual y luego vamos con el otro. Jueves, poder sobre el enemigo. Lucas capítulo 10 versículos 17 al 22. Y habla de cómo Dios detiene al enemigo y dice: no vas a poder hacer absolutamente nada contra mi pueblo. Agua viva, Juan capítulo 4, 7 al 15, cuando habla que el Espíritu Santo de la samaritana, ¿se acuerdan? Que la samaritana va al pozo y le dice: quiero agua, y tú me pides a mí agua. No, yo te voy a dar agua de la que no tendrás sed jamás tendrás sed. Y de esa agua, dice, ríos de ti correrán, ríos de agua viva, porque esa es la agua que yo te doy. Y después la adoración en el cielo, Apocalipsis capítulo 5 versículos 1 al 14, el viernes. Y dice: ¿quién es digno de abrir los sellos? ¿Quién es digno? Y es una alabanza: Señor, solo tú eres digno de abrir los sellos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda la semana empieza a hablar de las cosas que Dios hace. Y a veces nosotros como seres humanos al final, pues somos medio impacientes. Si tú le dices a un niño: está dentro del fuego, no vayas a tocar ahí porque te quemas, ¿el niño logra entender eso? ¿Verdad que es muy difícil que lo comprendan? Hasta que ¿qué? ¡Oh, ya me quemé! ¿Cierto o no? ¿Sabes que la palabra del Señor nos enseña a nosotros? Nos da muestras y nos dice: mira, hijo, haz esto, busca esto. Pero a veces no tenemos o queremos todos los detalles para saber qué viene. Y no es así. Y muchos de nosotros, por ver situaciones anteriores, no queremos o rehusamos. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, cuando se empezaron a levantar falsos profetas en estas últimas décadas, hombres que decían: yo vengo de Dios, y hacían una serie de barbaridades y que solo empezaron a traer malas doctrinas, enseñanzas erróneas y cosas descabelladas. ¿Saben qué optaron varios de los cristianos? A decir que la profecía había cesado y que el apostolado había cesado. Porque muchos se levantaron diciendo que eran apóstoles y profetas, haciendo barbaridades. Entonces, ¿qué dijeron los cristianos? No más profetas y apóstoles, esto ya cesó. ¿Qué pasó con el poder del avivamiento? ¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo viene y empieza a hacer grandes cosas? La gente no sabe, no tiene conocimiento. La palabra de Dios dice bien claro que por falta de conocimiento el pueblo perece. Pero no hay el conocimiento para poder hablar del Espíritu Santo, y entonces se mueven más las emociones que el poder y la obra de Dios, y entonces empieza a salir otras cosas lejos del mover de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo viene se derraman dones, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? El derramamiento del Espíritu Santo trae dones. El derramamiento del Espíritu Santo, es más, Jesús lo establece. Dice: hermanos, apóstoles, no salgan antes que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y el derramamiento del Espíritu Santo no es lo mismo cuando nosotros aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo entra a nosotros. Esto es algo diferente y lo vamos a ver en la lección más adelante. Pero, ¿qué sucede? Empieza a haber desorden. ¿Se acuerdan de Corintios? Entonces, cuando empieza a haber desorden, no, mejor párense. Mejor no buscamos el Espíritu Santo. Porque si empiezan, luego la gente se desordena. Entonces, mejor no lo buscamos. Y así total, ya somos salvos. ¿Y de qué nos estamos perdiendo? ¿Y a qué nos está llevando a la iglesia? A ser una iglesia dormida.
ser una iglesia que simplemente nos conformamos a lo que ya obtuve y ya no hay más. Ya no hay más. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Por qué no hablas en lenguas, hermano? Ay, ¿qué tal que si un espíritu malo se me mete? Dice la palabra de Dios en Lucas: pedid, porque si aún siendo malos padres sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más Dios no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Eso dice la palabra del Señor en Lucas. Si tú le pides, Él no te va a dar algo malo. Él te va a dar lo que tú necesitas para hoy. El Señor nos está llamando hoy para un avivamiento, hermano. Pero hay pasos, hay secuencias que nosotros debemos aprender, hermano. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 39. Me impacta esta parte. Miren, yo voy a empezar a leer desde el versículo 1 de Hechos, ¿sí? ¿Les parece? Dice la palabra del Señor. Antes de empezar a leer. Objetivo: reconocer que el avivamiento viene por medio del Espíritu Santo y depender de Él para los resultados. Va a haber resultados, pero yo no me puedo soltar. Yo tengo que agarrarme de Él y aprender. Porque si yo no aprendo, hermano, yo empiezo a hacer locuras y voy a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y a lo mejor hasta como Simón, que les quería dar dinero a los apóstoles para que él pudiera imponer manos y que la gente recibiera el bautismo con el Espíritu Santo. Puede ser. Hoy mucha gente lo hace. Porque acuérdense que los dones son irrevocables. Alguien que recibe el don de sanidad y al rato ya lo vende. Es más, no voy tan lejos. Apenas una hermanita me decía: hermana, queríamos traer a un cantante fulano de tal cristiano. No, hermana, nos cobraba. No, qué bárbaro. Y era el representante y todavía quería para el cantante, ¿no? ¿Cuándo empezamos a lucrar con el evangelio? ¿Cuándo? Queremos invitar a un predicador, fulano tal, una predicadora, pero pide tanto, miles y en dólares. Y quiero el hotel tal, y quiero un avión de tal a la aerolínea, y quiero un auto tal, perdón. Lucramos con el evangelio, porque los dones los tienen. Yo no puedo decir que Dios no use sus dones, sus talentos, porque son irrevocables, pero terminan lucrando con el evangelio, con lo que Dios les ha dado. Yo doy gracias a Dios por algo, y tengo a Pati y a Javier de testigos, pero nosotros por predicar aquí no recibimos un peso. Un peso no nos lo dan. Y bendigo el nombre de Dios y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias en el Instituto Bíblico y no recibo un peso, y doy gracias a Dios por eso, porque permite, hermanos, que yo entienda que mi trabajo, mis dones no son míos. Dije mis dones, ¿va? Le pertenecen a Dios. Esto es algo importante para que tú aprendas a mantener los pies sobre la tierra de quién eres en Dios. Pero esto pasa, debemos aprender a depender de Él por los resultados que vengan después de que tú seas lleno del Espíritu Santo. Porque hay resultados, hermano, hay avivamiento. El Espíritu Santo trae avivamiento, trae vida. Texto: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. ¿Quiénes? ¿Sí se ve? Ay, no, ¿por qué? Ay. ¿Me ayuda? Ay, yo pensé que estaban leyendo conmigo. Santo Dios. Ahí se ve. ¿Me ayuda? ¿Alguien que me pueda ayudar a ponerlo? Yo estoy leyendo bien confiada, pensando que ustedes lo estaban viendo ya. ¿Cómo no? ¿Alguien me ayuda? Ay, me ayuda. No sé cómo hacerlo. Bueno, Hechos capítulo 8, versículo 12 es el texto que vamos a memorizar. ¿Lo buscan? Hechos 8, 12. Ya está. Hechos 8, 12. ¿Ya lo tienen?
Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban ¿quiénes? Hombres y mujeres. Una vez más. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, Hechos capítulo 8, versículo 12. Muy bien. ¿Ya lo tienen? ¿Ya se ve? ¿Por qué me hace travesuras esta computadora? ¿Ya vieron que no me quiere? Bueno, Hechos capítulo 1. Vamos todos. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué hubo, hermanos? Y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? Salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando ¿a dónde? Arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ya se ve. Gracias, hermano, qué amable. Muchas gracias. ¿Y a dónde los entregaba? En la cárcel. Bien. Así como les estaba yo diciendo, lo primero que vamos a ver es proclame a Cristo. Proclame a Cristo. Se difunde el evangelio. En Hechos capítulo 4 en Hechos capítulo 8 versículos 4 al 8 dice la palabra del Señor aquí de esta manera. Primero muere Esteban. Esteban muere porque les dice: son unos asesinos. Mataron a Cristo, a Jesucristo, al Rey, al Salvador, al ungido. Estos se enojan al grado que dice que crujían sus dientes del enojo y lo apedrearon. Apedrearon a Esteban. Y Esteban, hincado, dice la palabra de Dios, que levantó los ojos al cielo, vio el cielo abierto, vio al Padre, vio a Jesús y dijo: vale la pena. Esto vale la pena. Y como Jesús: Señor, no les tomes en cuenta esto, y murió. Dice la palabra de Dios que la gente le lloró a Esteban, le lloraba, pero muchos tuvieron que salir huyendo, porque no se quedó ahí en la lapidada de Esteban. Empezaron a perseguir a todos los que creían en Jesucristo. A todos los empezaron a huir. Judea, Samaria, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ellos decidieron no huir. Ellos se quedaron en Jerusalén. Aquí hay algo bien interesante. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8 versículo 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo en la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Y qué decía? ¿Y qué? ¿Y qué? Y oyendo y viendo ¿qué? Las señales que hacía, porque de muchos que tenían que salían como, y muchos que había un avivamiento. ¿Y quién era Felipe? ¿Alguien recuerda quién era Felipe? Creo que hace 8 días vimos cuando escogieron a Esteban. ¿Quién era Felipe? Un diácono. Uno de los diáconos era Felipe. Junto con Esteban, Felipe también salió corriendo, pero no salió corriendo por correr, por salvar solo su vida, sino que iba predicando el evangelio, iba huyendo de los que le perseguían, pero él no dejaba de predicar. Pero en él había un avivamiento, en él había, dice la palabra de Dios, que cuando los escogieron hombres llenos del Espíritu Santo, ¿cierto o no? Era un hombre lleno del Espíritu Santo, y cuando él iba, dice la palabra de Dios, que los demonios huían, que los cojos sanaban, los enfermos sanaban, y
mientras que los apóstoles se quedaban en Jerusalén. Dios en su presencia hace que con la conducta de los pecadores se ajuste a su plan divino. Dios en su infinita bondad, hermano, la conducta de los pecadores se ajusta al plan divino de Dios. Porque ellos empezaron a perseguir a los apóstoles. Era necesario que ellos salieran. Si no hubiese habido persecución, se habrían quedado ahí. ¿Y cuándo se iba a difundir el evangelio? Era necesario. Dios permitió esto. Tú dices, ¿cómo? Pues sí, así fue. Y dice aquí, en este caso Dios usó las circunstancias de Jerusalén para iniciar la propagación del evangelio por todo el mundo. A donde quiera que iban los discípulos, proclamaban el mensaje de salvación. Felipe fue uno de esos hombres. Aunque estas personas, dice aquí, no eran judías, sabemos por la conversión de Jesús que la mujer de Samaritana en el pozo de Sicar, ellos esperaban al Mesías. Les voy a enseñar un mapa. Miren hermanos, ¿dónde estaba Jerusalén y a dónde fue a dar Felipe? Aquí está, ¿se logra ver? Miren, Jerusalén está en este recuadro negro y Felipe se fue hacia el norte, a Samaria, ¿ya vieron? Hacia arriba. Pero en Samaria, ¿se acuerdan? Acabo de mencionarles a ustedes hace un rato que Jesús se topó con una mujer samaritana en un pozo. ¿Sí se acuerdan? Que tenía varios maridos y le dice, y ninguno ha sido tu marido, ninguno es tu marido, ¿tú qué dices, no? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Pero esta mujer le dijo algo. Nosotros esperamos la redención, nosotros esperamos al Mesías. Cuando llega Felipe a decirles, ¿qué creen? ¿Qué creen? El Mesías llegó, el ungido de Dios llegó. Entonces la gente empezó a creer, dice la palabra de Dios, que ellos empezaron a creer que era verdad el evangelio. Él mostró el poder de Dios sobre algunos espíritus, sobre algunos paralíticos, sobre algunos cojos, sobre algunas, pero ellos sabían que lo que él estaba diciendo era la verdad. Eran nuevas de gran gozo para todo el pueblo, eran nuevas de gran gozo, porque el ungido de Dios, el Salvador del mundo, había llegado. Ellos recibían esto con mucho entusiasmo. Dice el versículo 8 del capítulo 8. Dice así que había como gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo. Entonces el nombre de Dios fue, pero el evangelio prevalece. Ese es el punto B. Representa la primera confrontación del cristianismo con el ocultismo. Ay, papá. Cuando predicamos el evangelio siempre va a haber oposición, ¿cierto o no? Porque a los planes de Dios siempre se opone el enemigo. Y entonces se encuentran con un Simón el mago. ¿Saben ustedes que este Simón era muy reconocido? No apenas, hace ya tiempo yo recuerdo que hablaban de una mujer bruja aquí en Mendoza, que dicen que tiene mucho dinero esa señora y que hacen hasta cola para poder ir a verla. Imagínense que esta señora conoce de Dios. Ay, que así sea. Que esta señora conoce de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había que, porque ni siquiera era cierto, había que engañado. Dice, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿A quién le atribuían esa magia? ¿Saben ustedes que hoy los brujos dicen que hay magia negra y hay magia blanca? No, si nosotros no somos, no, yo no hago esas cosas, mis trabajos son para bien. Para eso son mis, otra vez no se ve. ¿Qué dice? Mis trabajos son para bien.
Dice la palabra de Dios: hoy algunos tratan de mezclar las prácticas ocultistas con el cristianismo, pero la Biblia es muy clara en este asunto. Lea a alguien, por favor, Deuteronomio 18, 9 al 14. Deuteronomio 18, 9 al 14. ¿Qué dice? Ayúdenme a leer. Deuteronomio 18, 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti que me haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos, oye, mas a ti no te ha advertido esto Jehová tu Dios. ¿Qué les advierte? Vas a entrar a una nueva tierra donde estas cosas se practican, pero tú no lo hagas, porque es abominación a Dios. Y hoy, ¿quién no se sabe su signo zodiacal? ¿Verdad? ¿Y eso qué es? Apenas escuchaba yo un TikTok de esta señora Rocío Sánchez Azuara, y dice que hace muchos años su primer trabajo fue dar los horóscopos, y dice, ¿y qué creen que hacía? Todos me los inventaba. Pero cuando yo iba por la calle, la gente me decía: ¡ay, Rocío, qué acertada eres! No, hombre, yo todo lo que dijiste me salió. Y ella no dice, todo me lo inventaba, porque yo qué sabía de eso, no sabía nada. Y hoy creemos más a la mentira del diablo que a lo que Dios te dice en su palabra. Hoy creemos más a lo que Satanás está enseñando en estas tierras que a lo que la palabra de Dios dice. Yo ya les he hablado acerca de los santeros que tienen sus monigotes y que ponen ofrendas para sus ídolos en sus casas, y hay un padrino que les dice cómo deben vestir, cómo deben calzar, si tienen que ir a algún lado, si no tienen que ir, y para ellos poderlos consagrar después de un año de vestirse de determinada forma y hacer una serie de rituales. ¿Saben dónde los consagran? En un panteón. ¿Y saben quiénes son sus dirigentes? Los muertos. ¿Qué dice la Biblia acá? ¿Ni a quién debes consultar? Ni a muertos. Hoy hay gente que dice: ay, es que antes de morir mi familiar fulano de tal se vino a despedir de mí. Santo Dios, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. ¿Cómo? Para que no pase nada. Hermana, no abre tu Biblia en el Salmo 91, hasta bíblicos con fetichismo. No, si abres tu Biblia, no vas a soñar feo. Y pon un vasito de agua y las tijeras abiertas, para que la bruja no te agarre. Más bruja que yo. ¿Hay cosas malas? Sí. ¿Satanás está trabajando? Sí. ¿Hay demonios? Sí. Sí los hay. Yo no voy a decir que no, sí los hay. ¿Se practica la brujería y Satanás está atrás de esto? Sí. Pero cuando tú has creído en el poder de Dios, esto no tiene más autoridad sobre ti. Ninguna. Caerán 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán, hermano. Ahí le pongo al niño el listón rojo y seguro. Le paso el huevito por todo. Tiene aire. ¿En qué estamos creyendo? Y hasta científico, porque alguien me dijo: no, hermana, eso es científico.
porque el huevo tiene no sé qué y nosotros somos energía. Y yo dije, Padre Santo, vea lo que dice la Biblia. Otro pasaje, Gálatas 5, 19 al 21. ¿Qué dice? Gálatas 5, 19 al 21. Vamos a ver. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son, hechicerías, ¿ok? Y esta nótenla nada más en sus notas, Apocalipsis 21:8, que habla que ni hechiceros no entrarán al reino de Dios. Por lo exótico y espectacular, hermano, muchas personas se sienten fácilmente atraídas por esto. Porque, pasó. Y nos sentimos atraídos. Simón no fue la excepción, hermanos. Simón, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 10, que es en nuestro pasaje en el que estamos estudiando. Dice la palabra de Dios en Hechos 8, 10. Dice así: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo del gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre ¿con quién? Él no soltó a Felipe. Dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba como sorprendido, porque él se daba cuenta que no eran artilugios, que no eran bromas, que no era engaños, que era verdad lo que él estaba viendo de parte de Dios. Él estaba atónito cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron y vieron esto. Fíjense, hermanos, cuando nosotros hablamos del poder de Satanás, las señales revelan una realidad totalmente contraria a la de Dios, porque hay decepción humana, porque hay adivinación, hechicería o brujería, porque es para exaltación personal, porque es para magnificar el poder de Satanás y para controlar el destino humano sin la intervención de Dios. Pero cuando Dios obra, hermano, las señales y prodigios y las profecías revelan la realidad de Dios, confirman el mensaje de Dios, revelan el control de Dios sobre los elementos humanos. Pero nuestro final es Cristo, el cielo, y el final y el destino final de nosotros es el infierno, es Satanás. Aunque Dios usa grandes prodigios, señales y milagros, la Biblia afirma que el mensaje es Cristo y este crucificado. No es nada más porque, fulanito, no hombre, inviten a ese porque, no, es Cristo y este crucificado. Si Dios da avivamiento, si el Espíritu Santo da avivamiento a su iglesia, no es para que nosotros veamos, aunque los va a ver, déjame decirte que vienen en el paquete completo. Pero el propósito final, hermano, es que sea predicado Jesucristo. Es que sea predicado Jesucristo. Es que la gente que esté allá afuera conozca quién es nuestro Dios. En estos días yo oraba al Señor y yo le decía: Señor, ¿por qué en tu iglesia hay tanto enfermo? ¿Por qué? ¿Por qué si nosotros estamos predicando a un Dios de poder, a un Dios que sana, a un Dios que hace milagros? ¿Por qué dentro de nuestra iglesia hay enfermos? ¿Cómo yo puedo decirle a la gente, mi Dios sana, y me va a decir, pues ve y ora por tu hermano en la iglesia porque está enfermo? ¿Por qué?
¿Por qué, Señor? Cambia mi corazón. Cambia el corazón de tu iglesia. Porque si nosotros estamos pensando en milagros, en sanidades, en obras portentosas, y antes de darte la gloria a ti, estamos pensando que la gloria va a ser mía, quita ese pensamiento, quita esa intención, que a lo mejor yo no la entiendo, pero qué tal que mañana esa me hace caer y mi soberbia me tira al suelo. No, tu nombre sea glorificado antes que esto. Pero debemos orar, debemos pedirlo. El avivamiento, hermano, trae esto. Pero el avivamiento, su fin es este. Es este, hermano. Voy con el siguiente, ya voy adelantada, hermanos. ¿Cómo nos habla? Dice aquí, no hay un sustituto para el avivamiento. Simón aprende la lección. ¿Qué lección aprende Simón, hermanos? ¿Qué lección aprende Simón? ¿Qué le dice? A ver, continuamos leyendo. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿a quién enviaron? O sea que había jerarquías y dijeron: a ver, Felipe ya está predicando, está viendo señales, prodigios, necesitan enseñanza. No se pueden quedar así. Ellos necesitan enseñanza. El poder de Dios se está manifestando. Ahora necesitan enseñanza. Mandan a Pedro y a Juan. ¿Y qué sucede, hermanos? Dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno. Esto es algo importante. ¿Ellos ya habían recibido a Cristo o no, los de Samaria? Ya. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene y nos sella. Eso dice la palabra de Dios en Efesios. ¿Cierto o no? Efesios dice eso, que el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes en el momento de la salvación. Pero no había descendido aún sobre ninguno de ellos. Esto es otra cosa. Una cosa es cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, de la que Jesús le habló a los discípulos: no salgan hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. ¿Cierto o no? Dice aquí en Hechos, dice que ellos, ¿qué hacían? Ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué les ofreció? ¿Saben ustedes que pareciera que esto era una costumbre, el imponer las manos y que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo? ¿Sabían ustedes que esto parecía que era una costumbre, hermanos? El que ellos pudieran imponer las manos y recibir. Vean, Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 7. Y alguien más que busque 2 de Timoteo 1:6. Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 7. ¿Qué dice? Bien, perdón, continúa, hermana, perdón. Fíjate, gracias, hermana. ¿Sí se dan cuenta de algo? Ellos ya habían creído, y viene Pablo y les dice: ya fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y yo les digo: pues nosotros fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Los bautiza en el nombre de Jesús,
pero después, ¿qué hace? Ora por ellos, impone manos y reciben el bautismo del Espíritu Santo. ¿Con qué evidencia? ¿Con qué evidencia? Hablaban en lenguas. Hablaban en lenguas. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:6? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por la imposición de qué? Una vez más. Entonces, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que esto era una costumbre de los apóstoles, imponer manos y que ellos recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Simón ve esto, la Biblia no nos dice qué fue lo que pasó en ese momento, si hablaban en lenguas, si había otro tipo de señal. No lo dice. Pero para Simón fue algo sorprendente, tanto que él dijo: yo quiero eso. Pero en su corazón había algo diferente, ¿cierto o no? Continuamos leyendo. Versículo 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque ¿qué? Tu corazón no es recto delante de Dios. Es lo que yo les decía hace un momento. Que Dios permita que el corazón de su iglesia cambie, que nuestro corazón cambie, que si yo estoy deseando, porque no es malo desearlo, es más, el apóstol Pablo en Corintios dice: desead que anhelad los dones mejores, pídelos, anhélalos, pero no para tu regocijo, no para que tú te crezcas, no para que tú digas: oh, qué espiritual, no. Para que nosotros proclamemos a Jesucristo, este crucificado, resucitado y que viene pronto, viene pronto. Ese debe ser el objetivo. Por eso le dicen: tu corazón no es recto, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Le profetiza hasta lo que había dentro, ¿cierto o no? Le profetiza hasta lo que él mismo no entendía. Estás en hiel de amargura, en prisión. El avivamiento, hermano, trae libertad. El avivamiento, hermano, trae vida a esos huesos secos. El avivamiento, hermano, cambia pensamiento, cambia corazones. El avivamiento, hermano, es una necesidad para la iglesia de estos tiempos. Los tiempos son malos, Satanás no descansa. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Es urgente, es apremiante, hermano. Porque en hiel de amargura, respondiendo entonces Timón le dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que de nada de esto lo dicho por ti venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando estas palabras, dice que se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. El Evangelio no se detiene, obedezca al Espíritu. Felipe, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén va a Gaza en el desierto. ¿Quién le habló? ¿Cómo nos habla el Espíritu de Dios hoy? Vamos a leer eso, ¿vale? ¿Qué dice la cita? La primera cita. Salmo 119, 105. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Mediante la palabra de Dios nos habla. ¿Cierto o no?
porque he oído los dichos de tu. Aquí está. A ver, ¿qué dice Salmo 119? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es para nosotros? Nos dirige, nos conduce. Muchos. No voy a entrar a eso antes. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. enteramente ¿qué? Preparado para. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? ¿Cómo nos habla Dios? Por medio de su palabra. Muy bien. Mediante la oración, dice la palabra aquí de nuestra lección que también nos habla. ¿Qué dice la Salmo 145? Por favor. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. ¿Dónde está Dios? Cercano. Proverbios 3:6. Proverbios 3:6. Por medio de otras personas Dios nos habla, como nuestros líderes o por medio de otros cristianos. Efesios 4:11. ¿Qué dice? Hermano, 5 ministerios: apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. ¿Son para qué? ¿La iglesia ya se terminó de edificar? Se sigue edificando. Y les digo, en muchas ocasiones por temor o por el mal testimonio de alguien más decimos, esto ya no existe. No, apóstoles ya no. Profetas menos. Una pregunta: ¿ustedes creen que Dios todavía puede hablarnos hoy en día con voz audible? ¿Saben ustedes que en muchas iglesias se predica que esto ya no? Porque todo el mensaje, porque todo lo que Él podría decirnos está aquí. ¿Cuántos podemos ser tan sensibles a la voz del Espíritu que yo lo pueda escuchar? Se los comentaba la vez pasada, ¿recuerdan? Que es una persona. El Espíritu Santo es una persona. No la podemos ignorar, no la debemos ignorar. Imagínate que entras a algún lado y eres el invisible. ¿Es incómodo o es agradable? Y que siempre está ahí, siempre va a estar ahí. Y tú no haces conciencia de que Él está ahí, de que cuando tú vienes a la iglesia Él está ahí, de que cuando tú estás en tu casa Él está ahí, de cuando vas al mercado, cuando vas a los niños, cuando vas, Él está ahí. Todo el tiempo Él está ahí. Dios sigue hablando, hermano.
que Dios puede hablar a tu corazón directamente. Tenemos el caso de Felipe, lo estamos estudiando. Hechos 8 dice que entonces vino un ángel. Hermanos, ¿hoy hay ángeles? Es más, Hebreos dice, hermanos, sé hospedador, porque muchos sin saberlos, ¿qué? Y ¿estás consciente de que hay ángeles a tu alrededor? Tenemos la plena conciencia y certidumbre que no solo el Espíritu Santo, sino ángeles ha puesto Dios a nuestro alrededor para nuestro servicio. Le voy a dar un momento a nuestra hermana que a la última clase tenía un testimonio cuando hablábamos de la predicación. Entonces Dios sigue hablando hoy. Los beneficios del Espíritu Santo, hermanos. Dice un ángel del Señor, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. A mí me impacta esto. ¿Dónde estaba Felipe? Vuelvo otra vez Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? Aquí está. ¿Ya vieron dónde estaba Samaria? Y miren a dónde envió el Espíritu Santo Dios. A Felipe. Dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, se cree que este hombre, etíope eunuco, había escuchado del Evangelio y había creído en Dios. ¿Saben ustedes que los eunucos eran castrados para poder estar cerca de las reinas o de las princesas, o de cuidar los tesoros? Este hombre ya había sido puesto en un rango más alto y era un hombre con mucho poder económico, porque no cualquiera podía tener un rollo de la ley, no cualquiera podía tener un manuscrito de la Biblia, no cualquiera. Y dice aquí la palabra del Señor, sigo leyendo, dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate. ¿Quién le dijo a Felipe? Entonces, ¿qué había en Felipe? La sensibilidad de escuchar la misma voz de Dios. Y le dice, acércate Felipe. Y dice aquí, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y el eunuco le pregunta a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, ¿de él o de algún otro? Y entonces Felipe, abriendo su boca, anunció el Evangelio de Dios. Y yendo por el camino, dice la palabra de Dios, vuelvo otra vez, miren, hay algo que nos podría dejar atónitos cuando el Espíritu Santo nos abre y nos dice, haz esto, y tú vas, lo haces y Dios hace algo. Pero ¿sabes qué debería de dejarnos más atónito? Que este hombre creyó en Cristo. Que este hombre eunuco etíope creyó en Jesucristo, al grado de decir, Felipe tuvo la oportunidad de explicarle, Jesucristo murió, resucitó, viene pronto, pero así como Jesucristo murió, él venía predicando un nuevo bautismo, él venía hablando de un nuevo bautismo, Jesucristo venía hablando de un nuevo bautismo, y él les decía, ¿cuál es este? ¿Qué impide que yo lo tenga? Y dice la palabra del Señor que encontraron agua, y el eunuco le
En Azón, miren en el punto morado que se ve ahí, dice Azón, y aquí la Biblia lo maneja como el lugar. Dice, cuando subieron, el eunuco no le vio más, pero Felipe se encontró en Azoto. El Espíritu Santo lo arrebata y lo lleva a otro lugar. Pero vuelvo a lo mismo, eso no fue lo impactante. ¿Qué hizo Felipe? Y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe estaba sorprendido de lo que había pasado, yo creo que sí, pero no perdió el objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Predicar el Evangelio. Y ese fue predicando, hermano, desde Azoto, y miren todo lo que recorrió. Llegó a la región de Samaria hasta Cesarea, hasta la punta. Vean el mapa, hermanos, vean el mapa, desde Azoto hasta Cesarea se fue predicando el Evangelio. Es que ese es el fin primordial de un avivamiento. Si en nosotros el corazón no está conforme al de Dios, ruego al Señor que no lo cambie. Que su evangelio sea predicado con denuedo, con demostración de poder, en plena enseñanza de lo que la palabra de Dios dice. Este es el verdadero avivamiento, hermano. Esto es lo que Dios espera de nosotros. El ángel del Señor habla, el Espíritu lo arrebata, Él empieza a hacer grandes señales. Dios habla a cada momento de nuestras vidas, pero no deja de hacer esas obras milagrosas. El Señor las sigue haciendo, hermano. Amén, gloria a Dios. Es probable que le contara cómo Jesús había sido acusado y había sido reprendido a Felipe, y le había Felipe al etíope, y este hombre fue con muchísimas ganas igual a predicar a Etiopía. Y así se esparce el Evangelio. Así se esparce. El Espíritu de Dios no se llevó a Felipe hasta que el eunuco hizo la profesión de fe mediante el bautismo en agua. Esto es algo bien importante, hermanos. Cuando nosotros hablamos el Evangelio, hay gente que es confrontada con su pecado, pero en muchas ocasiones los dejamos así. Ya fue y no les damos el seguimiento. A ver, espérate, tú eres confrontado, pero tú necesitas algo más. Ser bautizado, porque el ser bautizado, hermano, da fe de que hemos creído en Dios. El bautismo en agua da fe de que hemos creído en Dios. Es un compromiso, es un pacto, no con la gente, con Dios y delante de los hombres, de lo que nosotros hemos creído. Y Él no se fue hasta que no sucedió esto. Y dice la palabra de Dios que Él recibió al Espíritu Santo. Él lo recibió. Esto es algo bien interesante. Los cristianos deben confiar en que el Espíritu los guiará a la cosecha. Debemos estar atentos a la dirección del Espíritu como Felipe. Antier, a mí no me gusta ir al mercado, nunca me ha gustado. Les digo que no me gusta guisar, pero bueno, tengo que hacerlo. Voy al mercado y me encuentro una vecinita que siempre está enferma. Y la saludo, hola, ay Elvia, dice, vengo bien mal, mira que estuve mal del estómago, muy deshidratada, y mi glucosa y la presión. Y yo, ay manita, ¿cómo crees? Voy a orar por ti. Y yo sentí aquí en el corazón de pararla y orar por ella en ese momento. Pero la señora ahí, como siempre, no ha aprendido, se va. Y hoy es el momento en el que el Señor no me deja. Y un día de estos voy a tener que ir lo más pronto que temprano a tocar a su casa y orar por ella, porque es lo que el Señor está ordenando. Hace muchos años era una jovencita, ya he contado esta anécdota, hermanos. El Espíritu, yo venía por la estación del tren y una bola de borrachitos en la estación del tren siempre. Y yo venía y el Señor, háblales. Señor, lo que tú quieras yo hago. Oraba hacia el Señor, lo que tú me digas. Y el Señor, háblales.
Y yo, hasta borrachos, ¿qué me van a hacer también borrachos? Estos ni me van a pasar algo, me van a decir. Yo tendría como 18 años, 19, hermanos. Yo, estos que me van a decir, nada. Y me vengo y llego a la iglesia y aquí el Espíritu Santo, yo me hinco y digo, Señor, perdóname. Si me los vuelvo a encontrar, sí les hablo. Al siguiente reunión, ahí estaban los borrachitos. Y yo dije, no, hombre, ¿ahora qué voy a hacer? No, están borrachos, hasta algo me van a decir. Y, ay, no. Llego a la puerta de la iglesia y había dos jóvenes. Yo no aguanto y les digo, acompáñenme, por favor. Y me lo regreso y les hablo de Cristo. Y me traigo a dos de los borrachos aquí porque aceptan a Cristo y se vienen a la iglesia. Uno de ellos pasaron meses y me dice, hermana, me voy a ir a buscar a mi familia porque el vicio ha hecho que yo los deje. Y como los ancianos, vivo en el recuerdo. Porque no quiero hacer caso a la voz del Espíritu. Debemos aprender a ser sensibles. Hay cosas que parecen locura para nosotros, pero Dios conoce la necesidad de la gente. Dios la conoce. No te detengas, no te detengas, no te detengas, hazlo. Si tú ves la necesidad, hay veces que tú ves, me ha pasado, hermanos, estoy adorando a Dios, siento de Dios, voy, me acerco a alguien, oro y el Señor trae algo para esa persona. Más tarde, hermana, gracias, porque estaba pasando tal, y el Señor habló a mi corazón. Mi hermana Elizabeth en una ocasión me daba testimonio y me dice, yo estaba orando un día en la iglesia y me dice, Señor, abrázame, Dios, yo necesito saber que tú estás aquí. Llega una hermana y la abraza, dice el Señor que está contigo y el abrazo que pedías aquí está. Gente sensible a la voz del Espíritu. ¿Qué necesitamos? Te invito a que te pongas de pie.